sencillo, fácil el futuro, ¿verdad? Lo que necesitamos sí es la parte de un poquito de lo que es el presente continuo, ¿verdad? Que hace referencia exclusivamente a lo que es la forma en la que mayormente nosotros hablamos. Lo que nos dice que el presente continuo en inglés es una forma verbal muy utilizada para expresar oraciones que se están produciendo en el momento y que ocurren en general o que ocurrirán en un futuro próximo, ¿no? Ya al hablar en presente continuo estamos haciendo mención a algo que también puede desarrollarse en un momento, en este momento, o bien, ¿no?, que puede involucrar algo que vamos a realizar o que realizamos constantemente, ¿no? Entonces acá justamente nos dice la construcción del presente continuo es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que es fácil? Porque simplemente se utiliza el verbo to be, ¿no? Como auxiliar se utiliza el verbo to be. Y al decir el verbo to be, todo lo que es su negación y pregunta involucra, señores, ¿ya? Así que, por eso es uno de los tiempos, ¿no?, del inglés más sencillos, ¿no? Su construcción, dice, es igual al sujeto, más auxiliar del verbo to be, más la raíz del verbo, un verbo cualquiera, de los que hemos visto, y el gerundio, ¿ya? ¿Qué es el gerundio? Esto de acá, esto que dice, que está aquí en esta parte que dice ing, ¿ya? Este ing, a eso se le conoce como gerundio. Por eso se le adhiere esa palabra ing a los verbos que van combinados con el verbo to be, ¿no? Esta ing le da la terminación cuando nosotros hablamos del ando, endo. ¿A qué me refiero? Yo estoy comiendo, por ejemplo, decimos, ¿no? Comiendo. Ese endo le da esta terminación ing en inglés, ¿ya? Yo estoy caminando. Ese ando, igual, ¿no?, se le da esta terminación. Se dan cuenta, en español tenemos este tiempo y se lo usa de la misma forma. Yo estoy, el verbo to be, estoy, ¿no?, el verbo ser estar, comiendo, ¿no?, un verbo cualquiera, más el gerundio, más el ing. Comiendo, ¿no?, cantando, bailando, ¿no?, lo que quieran, arreglando, componiendo, comprando, cambiando, etc. Todo eso, ¿no?, se lo expresa con este ing, ¿no? Dice acá, ¿no?, la construcción de esto, si se fijan acá, lo voy a agregar un poquito más, dice, necesariamente necesita un sujeto. En inglés no se puede quitar ese sujeto, no tiene que estar, puede ser un pronombre, un nombre, etc., ¿no? En este caso, el sujeto puede ser un pronombre, ¿ya? Presente del verbo to be, o sea, el verbo to be. Si va a ser she, por ejemplo, acá el pronombre she, su verbo to be, ¿cuál es? Is. ¿Por qué? Porque para he, para she, para it, siempre es is. En el caso que fuese esta she, en vez de eso, fuera I o you, ¿no?, sería are para you. Para I sería am, ¿no? Entonces, cada cual, que hemos visto, cada de esos pronombres con su respectivo verbo to be, ¿no? Es fácil, ¿no? Para you, para we, para they, es are, no hay problema. Lo único que va a variar es para I, que va a ser am, y para she, para he, para it, va a ser is. Bueno, entonces decimos she is. Ella está. Walk, fíjense, es el verbo caminar. Sin esta ing, es el verbo caminar, ¿no? Al adherirle este ing, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando la terminación caminando. Si no tuviera este ing, diría, ella está a caminar. Como le estamos colocando aquí el ing, dice, ella está caminando. Entonces, esta ing le da la terminación ando, en. ¿Ya? Vamos a ver estos ejemplos también, con más detalle, ¿ya? Acá tenemos otro, ¿no? Acciones, dice, que se desarrollan en ese mismo momento, ¿no? Por ejemplo, ahora, digamos, ¿no? Si tengo un libro acá, puedo decir yo, fíjense, yo, el verbo to be de yo es am, ¿no? Yo estoy, el verbo read, sin esta ing, sería leer, ¿no? Este es el verbo que van a encontrar en el diccionario, donde sea. Dice, yo estoy, leer, dice acá. Para que tenga ese significado leyendo, ¿no? ¿Qué hago? Le aumento ing al verbo, a los verbos que hemos visto, ¿ya? Entonces, acá lo voy a marcar con otro color, digamos azul, ¿no? Al aumentar esta ing,
¿no? Lo que estoy haciendo, ¿qué cosa? Estoy dando esa terminación hablando. Dice, yo estoy leyendo un libro. Acá está su traducción. En ese momento, ¿no? Con las referencias. Tarjeta Tigo 2010. Acá, por ejemplo, you are, dice, playing, ¿no? Football, ¿no? Playing. El verbo es play, ¿no? Lo puedo quitar esto y el verbo va a ser play, ¿no? El verbo que nosotros encontramos en el diccionario. Pero no tendría sentido si le quito la ing, porque tú estás jugando fútbol. Para que tenga ese sentido de jugando, le tengo que decir, tú estás, ¿no? Playing. Entonces, forzosamente le tengo que aumentar la ing. Entonces, ahí sí tiene ese sentido de jugando. Dice, tú estás jugando. ¿No? Entonces, a los verbos simplemente se les adhiere la ing. Entonces, estamos combinando el verbo to be y el ing. ¿Ya? Entonces, espero que me esté, ¿no? Que me estén entendiendo en esa parte, ¿no? También hace referencia, dice, a acciones que se están desarrollando alrededor del momento en el que se habla, aunque no necesariamente en ese preciso instante, ¿no? Hay cosas que hacemos constantemente, pero no necesariamente podemos realizarlo, ¿no? En el momento actual. Eso nos dice. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Que nos pone esta oración, dice, I am studying French. Yo estoy estudiando francés, ¿no? Estoy estudiando francés, pero no quiere decir que por eso en este momento esté con mis libros de francés, o bien que esté en la clase de francés. Estamos mejor en la clase de inglés, ¿no? Entonces, sí, yo estoy estudiando francés. Puede ser que esté estudiando en el instituto, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, I am studying, ¿dónde? En el Simón Bolívar, ¿no? Pero puede ser que ahorita no esté, ¿no? En el instituto. Simplemente está dando una referencia de lo que hace habitualmente, ¿no? Por eso dice alrededor del momento, ¿no? Acá justamente dice yo estoy estudiando, es la traducción, me matriculé en la academia, pero no necesariamente en ese preciso momento estoy con libros franceses, es lo que justamente decía, ¿no? También dice acciones que van a tener lugar en el futuro próximo o sobre lo que se ha tomado en una resolución firme, dice. En este caso, ¿no? Siempre se tiene que mencionar el tiempo en el que se va a desarrollar la acción. ¿A qué se refiere? ¿No? Acá, esto se utiliza el going to, es lo que vamos a ver como parte del futuro. ¿Ya? Acá es el verbo ir. Dice, yo estoy yendo a, por ejemplo, ¿no? Yo estoy yendo a London la próxima semana, ¿no? Si se dan cuenta en esta parte, involucra una acción que se va a desarrollar en el futuro, ¿no? Dice, yo estoy yendo a Londres el próximo o la próxima semana, ¿no? Next, cuando colocamos next, es próximo. ¿Se acuerdan del last? Colocamos last, eso era pasado, ¿ya? Ahora vamos a utilizar next ya para lo que es el futuro. Entonces, yo estoy yendo a Londres en la próxima semana, ¿no? Acá ya incluso ya se lo interpreta como una acción directa en futuro. Dice, yo voy a Londres la próxima semana, ¿no? Enseguida les voy a explicar por qué ya lo toman eso como ir a, ¿no? I'm going to. Ya no se traduce incluso yo estoy yendo, ¿no? Si directamente yo voy a Londres, directamente, ¿no? Entonces es una acción que se va a desarrollar en un futuro, ¿ya? En un futuro pero próximo, y que existe una decisión firme por mi parte para llevarla a cabo. O sea que sí o sí voy a hacer, o por lo menos voy a intentar hacer. También, dice, hace referencia o se utiliza para acciones que se repiten con frecuencia, expresando verdades, certezas. En este caso, dice, las soluciones vienen acompañadas de adverbios como siempre, always, ¿no? Mayormente. Por ejemplo, acá hay uno, dice, he is always working, ¿no? Él está siempre trabajando. Es una acción que siempre realiza, ¿no? Dice, él está siempre trabajando. Fíjense que aquí work, ¿no? Está con ing. El verbo es work y le hemos aumentado esta ing para que tenga ese sentido de ando, para que diga él está siempre trabajando, ¿no? Acá dice con significado de trabaja frecuentemente,
incluso excesivamente se puede decir, ¿no? ¿Cómo es? Les decía, ¿no? El verbo to be, y el verbo to be lo hemos estudiado mucho, ¿no? Es fácil hacer sus formas negativas e interrogativas, y por eso se los resume en este recuadro que tenemos acá, ¿no? En la afirmación es fácil, dices I am y cualquier verbo. En este caso han tomado el ejemplo de eat, ¿ya? Por si acaso el verbo que encontramos en el diccionario es eat. Nunca vamos a encontrar eating con esta ing, lo vamos a encontrar así. Es el verbo comer. Si ustedes buscan en el diccionario, es el verbo comer. I am, eat. Pero no tendría sentido, porque ahí diría yo estoy comer. Para que diga comiendo, le tengo que meter esta ing, forzosamente. Entonces, I am, eating, ¿ya? Puede ser cualquier verbo, no nos interesa, ¿no? Por ejemplo, un verbo, les decía, no siempre ustedes comiendo, ¿no? Les anteriores hablaba de beber, una cervecita, ¿no? Que sea, ¿no? Entonces decimos el verbo drink, ¿no? Y el verbo beber es drink. De eso vienen unos drinks que siempre decían ustedes, ¿no? En chavales del instituto. Unos drinks. Y dice, I am drinking. Estoy bebiendo. ¿Ya? Drinking. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente le estoy cambiando el verbo, ¿no? El ing lo dejo. Drinking. No cambia, no va a cambiar nada de acá, no va a cambiar nada de acá, lo único que cambia es este verbo. Entonces, yo estoy bebiendo. Tú estás comiendo. Él, ella está comiendo. Nosotros estamos, aquí es en plural, comiendo. Ustedes están comiendo, ellos están comiendo. Como os digo, cualquier verbo puede ser. Acá, por ejemplo, nos gusta comer. Tú estás, digamos, durmiendo. Sleep es el verbo dormir. Dormir. Sleeping, ¿no? Tú estás durmiendo. Acá, un verbo que hemos hecho. Digamos, él, ella está limpiando. El verbo limpiar. ¿Cuál es? Clean. ¿No? Cleaning, ¿no? Limpiando. Acá puede ser el verbo que hemos utilizado nosotros, cambiar. ¿Sí? Change. ¿No? Fíjense que solo estoy cambiando o aumentando el verbo. En este caso de change, les voy a mostrar las reglas. La última E no se coloca, se lo quita y directamente se coloca el ing. We are changing. Nos estamos cambiando. ¿Qué más tenemos? El verbo arreglar. Digamos, ellos, ellas están arreglando cualquier cosa. No nos interesa en este caso. Podemos decir y colocar lo que es el verbo arreglar, que es fix. Y ahí está con el ing, fixing. Ustedes están arreglando, ¿no? Ellos, ellas están, ¿qué más hemos puesto? El verbo replace, creo que hemos puesto, ¿no? Replace. Ya, lo mismo, si termina en E, se quita la E y directamente la ing. Entonces decimos, ellos, ellas están reemplazando algo, lo que sea, ¿no? Entonces, fíjense que no he cambiado nada, lo único que estoy cambiando para hacer oraciones diferentes es este verbo que está junto con el ing. ¿Ya? Y lo mismo para hacer la negación. Para hacer una negación en verbo to be, ¿qué hacemos? Simplemente le adherimos el not, y aquí está, ¿no? I am not. O bien en la forma corta, you aren't, he isn't, we aren't, eso nunca va a cambiar. Lo único que va a cambiar aquí es el verbo, ¿no? Por ejemplo, que decir yo no estoy jugando, el verbo jugar es play, ¿no? Playing. Fíjense, lo he mantenido esta ing, no he movido nada más que le he aumentado o le he cambiado lo que es este. En vez de it le he puesto play, nada más, y ya está la oración en negativo que dice que yo no estoy jugando, ¿no? Acá dice tú no estás comiendo, ¿no? Puedo decir tú no estás bebiendo si queremos, ¿no? Con el drink. You aren't drinking, ¿no? Acá lo podemos decir ella, él, ella no están manejando, por ejemplo. El verbo manejar, conducir, es drive, ¿no? Termina en E, se quita la E directamente la ing, entonces decimos él, ella no está, ¿no? Él no está manejando, ella no está manejando, ¿ya? Otro, dice, nosotros no estamos, ¿qué podemos decir? Limpiando, ya, el mismo verbo.
ustedes no están comiendo, lo podemos más dejar ahí, y ustedes no están comprando cualquier cosa. Vamos a ver eso. Decimos vayan, ¿no? Ustedes no están, compran. Esa es la forma negativa. La forma interrogativa del presente continuo es simplemente lo que hemos visto en el verbo. Este verbo to be que está acá, lo llevamos delante. Y es lo que estamos haciendo aquí. Am I eating? ¿Estoy yo comiendo? Are you eating? ¿Estás tú comiendo? ¿Está él comiendo? ¿Is she eating? ¿Está ella comiendo? ¿Are we eating? Etcétera, ¿no? Que igual podemos hacer que acá, ¿no? Le podemos colocar los mismos, ¿no? Acá, por ejemplo, le podemos colocar esto, ¿no? Le podemos colocar, ¿no? Igual, no cambia más que lo que es este verbo. Entonces, esta estructura siempre se va a mantener para hacer preguntas, ¿no? Y esas van a ser sus respuestas, afirmativa como negativa con el ing, ¿no? O el famoso gerundio. Hay algunas excepciones, algunas reglas que tenemos que cumplir. Dice, cuando el verbo acaba en Y, pero delante de la Y va una vocal, no ocurre nada. Por ejemplo, hemos visto play, por ejemplo, acá está la vocal, Y directamente se le coloca la ing. ¿Ya? Ahora, si los verbos terminan en E, lo que hemos visto ahorita, ¿no? Del change, se les quita la E y final y se les añade directamente la ing. Ejemplo, tenemos make, que es el verbo hacer, ¿no? No podemos decir making. Entonces le estamos quitando esa E y le estamos colocando directamente la ing, y es making. ¿No? Ahora dice los verbos monosílabos cortos que terminan en consonante, vocal, consonante. Acá está, ¿no? Consonante, vocal y consonante. Comúnmente, dice, se duplica la última consonante y se le adhiere recién la ing. En este caso, fíjense el ejemplo stop, tenemos consonante T, la O, una P, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No le podemos colocar directamente, según esta regla, la ing. Tenemos que copiar la última consonante, o sea, la P, y recién le veremos lo que es la ing. Entonces, deteniéndose, stop es parar, ¿no? Parar, parando, deteniendo también es stop. Ahora, hay algunos verbos, dice, que no implican movimiento físico-mental que no se pueden utilizar. No podemos decir like, por ejemplo, es el verbo gustar, ¿no? No podemos decir gustando, want, queriendo, want es el verbo querer, etc. No hay algunos así. Este un poquito lo vamos a dejar de lado. Bien. En esta parte, esta forma de ese verbo más ing se llama participio del presente o bien gerundio. Ese es su nombre, ¿no? A un verbo cualquiera que ustedes encuentren, ¿no? Que siempre involucre, ¿no? Cierta acción, ¿no? Entonces se le adhiere lo que es el ing. ¿Cómo se forma, dice, el participio presente o el presente continuo, como se menciona? Dice, basta con añadir lo que les mencionaba la ing al verbo, ¿no? Como en este caso tenemos el verbo talk, que es el verbo hablar, para que decir hablando, talking. Entonces puedo decir yo una oración, tú estás hablando, you are talking, so, tú estás hablando. ¿Eh? Se puede hacer una oración tan sencilla con esto. Siempre, pero tiene que ir acompañado de este verbo to be, donde corresponde. Mix, mezclar. ¿No? De eso vienen los mix, ¿no? Los megamix de música. Mix es mezclar. ¿No? En este caso, mix, fíjense, mixing, mezclar. ¿No? Acá, por si acaso, no se tiene que duplicar. Algunos dicen, no, consonante, vocal, consonante, se tendría que duplicar aquí la X, ¿no? La X comúnmente no se considera como una consonante, sino como una semiconsonante, entonces, por lo tanto, no tiene esa facultad de duplicarse aquí. Por eso directamente estamos colocando fix, mixing. Y lo mismo pasa con fix, por si acaso, ¿no? Fix, si se fijan acá, ¿no? Se coloca directamente la ing, no tiene que duplicarse la X. ¿Por qué? Porque esta no es una consonante pura, es una semiconsonante. En este caso, mix se quedaría así, mix, ¿no? Lo dejaremos nomás ahí por si acaso, fix, como ejemplo.
Este otro, el verbo que hemos visto, play, que es el verbo jugar, ¿no? Play, playing. Ahora, ¿por qué acá no se duplica la Y, me dirían ustedes, ¿no? Porque acá delante hay una vocal, ¿no? Dice la regla que cuando termina en Y y hay una vocal delante, esta no se duplica y directamente se coloca la ING. Entonces sería el verbo play, play. ¿Vale? Ahora dice si los verbos acaban en consonante más vocal acentuada o consonante, ¿no? Acá está, por ejemplo, consonante, vocal, consonante, ¿no? Comúnmente, dice, se duplica esta consonante final, o sea, la P, la N, ¿no? Y acá la N, antes de añadir el sufijo ing, ¿no? Stopping, ya hemos visto, deteniendo. Run es el verbo correr, corriendo sería esto, ¿no? Corriendo. Begin es el verbo comenzar, beginning, comenzando sería, ¿no? Comenzar. Acá, por ejemplo, podemos colocar una oración. She, en este caso, el verbo to be de she, ¿cuál es? Is, ¿no? Y le colocamos el running. She's running. Ella está corriendo, ¿no? Ella está corriendo. Los verbos que acaban en vocal más consonante más E, ¿no? Los que hemos visto hace rato, en esta E que es muda, no se pronuncia comúnmente en el inglés, pierden la E final y antes de añadir el sufijo ing. ¿Ya? Tenemos el verbo dance, que es el verbo bailar, dancing, bailar. Bake, que es el verbo hornear, baking, horneando. Close, que es el verbo cerrar, closing, cerrar. Lo podemos aumentar aquí el verbo que hemos utilizado nosotros, el verbo change. Si se fijan, change termina en una E. Entonces, ¿cuál sería acá su gerundio? Decimos changing, ¿no? Sin la E, ¿no? Porque la regla dice si termina en esta E, se lo quita y se coloca directamente la E. ¿Bien? Pero los verbos que acaben en doble E la mantienen antes de añadir el sufijo ing. Hay algunos, ¿no? Algunos verbos, no son muchos, pocos. En este caso, tenemos acá uno solo. Dice agree, estar de acuerdo, ¿no? Agreeing sería su verbo, ¿no? Finalmente, hay algunos verbos en inglés que acaban en IE. Estos son un poco los más complejos. A estos verbos se cambia la IE por Y antes de añadir el sufijo ing. Por ejemplo, el verbo lie, que es el verbo mentir, no podemos colocar de acá otra, la ing directa. ¿Por qué? Porque habría choque de vocales entre lo que es la I, la E y otra vez la I. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Dice, en vez de adherir aquí mismo, esta IE lo cambiamos por Y, acá está, lo vamos a marcar en azul, y recién, ¿no?, se adhiere lo que es la ING, ¿no? Lo mismo pasa con tie, lo mismo pasa con die, ¿no? Igual se adhiere lo que es ING, cambiando siempre esta parte de lo que es el IE antes de adherir esta ING, ¿no? Tenemos que cambiar siempre estas por Y, ¿no? Si no, no podríamos hacer el gerundio de estos, ¿ya? Para decir algunos verbos que no se utilizan en presente continuo son el verbo feel, sentir, ¿no? Hear, oír, see, también, smell, que expresan sensaciones, ¿no?, que involucran cierto conflicto, ¿no?, que no es muy recomendable que se utilice, ¿no? Por ejemplo, pertenecer, ¿no?, poseer, es un poco difícil de combinar con el ing, ¿no? Ya había mencionado el like, ya había mencionado respect, want, etcétera, querer, etcétera. Son los ejemplos que nos dan. Es muy importante esa parte, ¿no? Ese es el presente continuo, ¿no? ¿Y para qué les menciono este presente continuo? Para justamente entender uno de los futuros que vamos a ver hoy día. El futuro con el going to y el futuro will. Son dos formas de expresar el futuro, ¿no? Y lo vamos a ver enseguida. ¿Ya tienen alguna duda sobre estos dos
gerundios, por si acaso. ¿Alguna pregunta? Podemos hacer un ejemplo, por si acaso, ¿no? Para que se den cuenta. En pregunta, respuesta afirmativa y respuesta en negativo. Por ejemplo, podemos decir, are you? ¿No? Se den cuenta, estamos hablando ya en gerundio. Nos falta acá el pronombre. Siempre tiene que tener pronombre. ¿No? En este caso, estamos preguntando por ti. Are you? Are you changing the spark plugs? Podemos decir. Are you changing the spark plugs? Nos falta la D. ¿Qué estamos diciendo acá? ¿Estás cambiando las bujías? Podemos decir incluso dónde. That car. En ese coche. Are you changing the spark plugs in that car? ¿No? ¿Cómo sería la respuesta? Entonces respondemos yes. Como te está preguntando a ti, puedes decir I am. ¿No? I am changing. Pues en realidad es lo mismo, ¿no? De hecho, debería copiarlo directamente, ¿no? Estoy respondiendo sí, yo estoy cambiando las bujías en ese coche, ¿no? Forma negativa. No. Vamos a copiar directamente de acá la respuesta. Está escribiendo. Y lo vamos a pegar acá. Vamos a pegar. Dice no, I am. ¿Qué le falta para que sea negación? Simplemente adherir este not. Lo vamos a marcar de color rojo. Es el único cambio que hemos hecho. Yo no estoy cambiando las bujías. De esa forma se hace una pregunta, su respuesta afirmativa, su respuesta negativa en presente continuo. ¿Ya? Un ejemplo más con tercera persona, por ejemplo, podemos decir is. ¿No? Podemos decir is he. Is he driving. Today, ¿qué estamos preguntando ahí? Dice, is he driving his car today? Él está manejando su coche hoy día, ¿no? O está él manejando su coche hoy día, o su auto, si prefieren. Si la respuesta es afirmativa, decimos yes. He is. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente estamos dando vuelta. El verbo to be de he siempre va a ser is, entonces lo colocamos acá en su lugar original. Y podemos copiar esto de acá. Lo copiamos, porque eso no va a cambiar. No. El verbo to be nada más cambia. Si él está manejando su coche hoy día. Today is hoy día. Si fuese negativo, decimos no. Y vamos a copiar esto de acá. Tal cual está, lo vamos a pegar acá. Y lo único que vamos a adherir es esto de acá. Este not que se utiliza para lo que son las negaciones, ¿no? Aunque sea mayúscula, lo vamos a dejar para que se note. No, he is not driving his car today. Él dice no, él no está manejando su coche hoy día, ¿no? Entonces, hasta ahí les pregunto, señor. Esa parte, antes de pasar a lo que es el continuo, perdón, el futuro. ¿O tienen alguna duda? Es simplemente como el verbo to be. La única diferencia es que estamos aumentando otro verbo más ing, un verbo cualquiera más ing. Bien. Vamos entonces a lo que es el futuro.
¿Ya? ¿Hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Está claro? Puedo preguntar, por si acaso, si no, cualquier cosita me dicen más. Ya. No nos detendremos. Vamos a acabar con esto, con lo que es el futuro. Si es compartir el futuro. Y ahí se va a dar cuenta por qué les he explicado eso del presente continuo. Tiene mucho que ver con uno de los futuros que tenemos aquí. En el futuro del inglés, por si acaso, es igual de sencillo como el verbo to be, ¿no? El verbo to be es el verbo más fácil de conjugar en el inglés. Y los futuros, tanto el presente continuo, son igual de sencillos. No es como el pasado que tenemos una lista especial de regulares, irregulares, no es así. Directamente se utiliza o bien el be, o sea, el verbo to be más el going to, o directamente este auxiliar will, ¿no? Para expresar el futuro. Ahora, ¿cuál podemos utilizar? Cualquiera de los dos. Solo que will se usa mayormente para acciones que vamos a desarrollar en un futuro más lejano y el going to en un futuro más cercano, algo que está por ocurrir. Bien, en inglés dice, existen fundamentalmente dos formas de expresar el futuro, ¿no? Existiendo diferencias notables entre ambos. Hablamos del going to, si se dan cuenta es un gerundio, es el verbo go más ing, y del auxiliar will. Usamos, dice, generalmente el verbo to be más el going to más un verbo en infinitivo cualquiera para acciones, dice, que van a suceder muy pronto o para expresar un plan que se tiene, ¿no? Usamos will, ¿no? O se usa para expresar una promesa, una predicción o algo que se quiere hacer en un futuro, pero es en un futuro más lejano. Aquí nos faltaría eso, más lejano. Vamos a ver primeramente el going to. Como os digo, este going to se forma del verbo go, que es el verbo ir, ¿ya? Más lo que es el ing. En todo caso sería yendo, ¿no? Yendo. Unidos forman el going, ¿no? Y significaría lo que es el verbo yendo, si fuese injunto. Yendo. Sería esa forma, ¿no? Pero lo vamos a expresar de esta forma acá cuando lo combinamos con el verbo to be, ¿no? El tiempo futuro con going to se usa más comúnmente en lenguaje hablado. Y cuando se quiere hacer referencia a futuro inmediato, es algo que está por ocurrir. Es lo que hemos dicho. Ejemplos, ¿no? She's going to buy a new toolbox. Dice, ¿no? Fíjense que acá combinamos lo que es el pronombre, siempre tiene que tener un pronombre, y a ese pronombre tiene que ir con su respectivo verbo to be. En este caso, para she, siempre va a ser is, ¿ya? Entonces decimos, ella está yendo a comprar. Más o menos se interpretaría así. Pero no lo traducimos de esa forma, ¿no? No podemos traducirlo de esa forma. Entonces, ¿cómo hacemos? Directamente decimos que este is más going es como decir va, ¿no? Decimos ella va. Y este tú, como decir a, como está acá, ¿no? Dice ella va a, ¿qué cosa? Aquí está el verbo, tal cual lo encontramos en el diccionario, no hay que hacer nada más que pegar ahí o copiar o anotar, ¿no? En este caso el verbo comprar. Dice ella, como decía, is going, lo vamos a traducir como va. Dice, ella va a comprar una nueva caja de herramientas, ¿no? She is going to buy a new toolbox. Entonces no se olvide, is going o are going, vamos a traducir como va, ¿no? Enseguida les voy a mostrar otros ejemplos. Dice, ella va a comprar una nueva caja de herramientas, algo que está por ocurrir. Acá dice, I am going to drive my car in the morning. Dice,
Vamos a colocar acá. Yo voy a manejar mi coche en la mañana. Fíjense que acá, ¿no? Igual el going, el I'm going, se utiliza como voy, en este caso. Como estoy hablando de yo, la primera persona, yo voy a, tú se lo interpreta como a, ¿no? Lo vamos a cambiar que sea de color para que se den cuenta. Vamos a colocar el color azul o otro color que se note. Verde. Ese tú entonces tiene significado de a. Y todo el I'm going, voy. O en este caso de ella era va. ¿No? Ella va. Yo voy. Acá. Entonces, yo voy a manejar mi coche en la mañana. Ya estamos hablando, ¿no?, de algo que va a ocurrir ¿cuándo? ¿No? Mañana, ¿no? O en la mañana, ¿no? Ejemplos, también se emplea para hablar de intenciones o planes para hacer algo. I'm going to learn English, ¿no? Es un plan que se tiene, tal vez no lo vamos a cumplir. Dice, yo voy a, ¿no? Yo voy, ya se había dicho que tú, lo vamos a decir, o lo vamos a interpretar como a, yo voy a aprender. Learn es el verbo aprender, que no tiene que adherirse ni colocársele nada, se coloca tal cual está en el diccionario, y algo, ¿no? En este caso, inglés. Dice yo, acá sería yo voy a aprender inglés. Igual que involucra futuro. Dice, se forma con el verbo to be conjugando para las personas correspondientes seguidas del going to, ¿no? Que es el verbo ir a, ¿no? Y que lo interpretáramos para cada una, o que lo interpretamos para cada uno de estos pronombres como yo voy, tú vas, él va, ella va, eso va, nosotros vamos, o nosotras, acá también, ¿no? Recuerden que we es nosotros o nosotras, ¿no? Vamos, you are, ustedes van, ellos, ellas van, ¿no? Entonces, el going to se lo interpreta como ir a, ¿no? Ir a. Entonces digo, yo voy a, tú vas a, él va a, ella va, eso va, nosotros vamos a, ustedes van a, ellos, ellas van a. Y cualquier verbo, en este caso dice pagar. I'm going to pay, yo voy a pagar. You are going to pay, tú vas a pagar. She's going to pay, él va a pagar, etc. Podemos cambiar cualquier verbo acá que queramos. Por ejemplo, dice yo voy a, hace rato estamos hablando de dormir, yo voy a dormir. I'm going to sleep. Yo voy a dormir. Yo voy a manejar, o ustedes, o tú vas a manejar. El verbo manejar es drive. No tengo que hacer nada más que colocar cualquier verbo que se me ocurra. ¿Sí, no? Él va a, podemos decir, él va a comer, decimos, ¿no? El verbo comer. Él va a cambiar, lo que sea, las anillas, el motor, etcétera, lo que sea. Vamos a colocar, ¿cuál es el verbo cambiar? Change, ¿no? Ella va a cambiar. Eso va a caminar, digamos, el verbo caminar. El verbo caminar es walk, ¿no? Walk, ¿no? Eso va a caminar, digamos que estamos hablando del presente. Nosotros vamos a, en vez de pay, podemos decir, ¿qué cosa? Hablar, el verbo talk, es el verbo hablar. Ustedes van a arreglar cualquier cosa, el verbo arreglar que hemos visto, fix, se coloca tal cual, no hay que adherir nada más. Vamos a limpiar, ellos van a limpiar, o ellas van a limpiar, clean, ¿no? Entonces se puede combinar con cualquier verbo que nosotros queramos, ¿no? Con cualquier verbo que nosotros queramos, ¿no? No se cambia nada de esa estructura. De acá a acá, si quieren lo marcamos con color azul, no va a cambiar nunca nada. Lo único que cambia es el verbo y lo que queremos decir, ¿no? Nada más.
Por ejemplo, acá, esto lo vamos a marcar. Este el going to, de color azul, lo hemos cambiado. Era pagar, ¿no? Era pagar ahí, lo hemos cambiado a manejar. You are going to drive, ¿no? Entonces podemos utilizar esto para una oración, ¿no? Como os he dicho, como no va a cambiar nada, ¿no? Yo lo copio directo esto. Siempre se va a mantener así para la oración que nosotros queremos. Entonces tú vas a, ¿qué cosa? Puedo decir fix my car. ¿No? Lo único que he hecho es, ¿qué cosa? Fíjense, he cambiado solo esta parte de acá. ¿No? Vamos a cambiar solo esta parte. Le he aumentado un verbo, cualquiera. ¿No? En este caso, estaba drive, le cambia por fix. Pero esta estructura de aquí adelante del you are going to no va a cambiar. Y lo mismo pasa para toditos estos de acá. ¿No? Como han visto, simplemente que he hecho acá, le he aumentado un verbo o he cambiado un verbo cualquiera. Entonces se puede combinar fácilmente. Y esto ya está hablando en el futuro. Si tú vas a arreglar mi coche, ¿cuándo? Puedo decir tomorrow, mañana. ¿No? Tomorrow puedo decir, mañana. Ese tomorrow significa mañana. ¿Se acuerdan de yesterday, que era ayer? Ahora, como estamos hablando en futuro, vamos a utilizar tomorrow, mañana, next week, next year, next weekend, todo con next. Vamos a utilizar, ¿no? Tomorrow en este caso. Vamos a poner otros ejemplos. Bien, vamos a hacer un ejemplo con estos, ¿no? Antes de pasar a will. Para que me entiendan, estamos todavía a tiempo. ¿No? Acá. ¿No? Entonces, vamos a una oración con we, digamos, nosotros. ¿No? We. ¿Cuál es el verbo to be de we? Es are. ¿No? We are. Y el going to directo lo coloco, sin pensar, porque va a ser para todos. ¿No? Este going to. Se lo cambiamos de color. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Entonces, we are going to. Y le vamos a cambiar aquí a un verbo cualquiera. Por ejemplo, el verbo comprar. ¿Cuál es el verbo comprar? Buy. ¿No? Entonces, we are going to buy a new car. Digamos que volver a comprar un nuevo coche. ¿Cuándo? Podemos utilizar next week. Puedo utilizar next week. Tranquilamente se puede utilizar así. ¿Se acuerdan de este que hemos utilizado last week? Decíamos last week, eso era para pasado, la semana pasada. Ahora, para decir siguiente, a toda esa lista que hemos visto, simplemente le pueden adherir o cambiar por esta. Next. Porque le falta el car. Next week. ¿Perdón? Neo car, ¿verdad? Ah, ya, sí. Ah, eso bien que me has dicho, ¿no? Le faltaba el car, eso me estaba olvidando, ¿no? Entonces decimos, we are going to buy a new car, decimos, ¿no? Bien, acá nuestro compañero está corrigiendo, le faltaba el auto, ¿no? Estamos comiendo auto. Sí, Entonces vamos a comprar un nuevo, sí, exacto, un nuevo coche, ¿cuándo? La próxima semana, ¿no? Entonces, next week, al decir next week, estamos diciendo ¿cuándo? La próxima semana. Entonces, todo lo que ustedes han visto con last, han hecho oraciones con last, pueden cambiarlo, es el last con next ahora, ¿no? Next week, next year, next month, next weekend, como ustedes prefieren, ¿no? Esa es la forma de hacer una oración en futuro con el going to. Ahora, preguntamos, ¿cómo hacemos esta misma oración en negativo? ¿Qué le faltará? Y es tan sencillo que lo voy a copiar, nada más, ¿no?
¿Qué le faltará? A ver, Dueñas, tú que estabas atento. ¿Qué le falta? Not nomás. Para negación, profe, dijo, ¿no? ¿O para qué? Sí, para negación, hermano. Sí. Para negación. Sí, lo que me has dicho es We're cierto, ¿no? not going to. We are never card wait, week. Next Next week. week. Eso. Exacto. Muy bien, hermano. A ver, Dueñas, está atento. Lo único que le falta entonces para esto, para hacer negación, es todo lo que hemos hecho, adherirle el no y ya está negativo. Nada más. Por eso se dice que el tiempo en futuro del inglés es el más fácil que hay, ¿no? Entonces estamos ahí negando, dicen nosotros no vamos a comprar un nuevo coche la próxima semana. Recuerden que este going es, ¿no? Ir a. O sea, nosotros no vamos, ¿no? El are y el going se interpreta como vamos, ¿no? A comprar un nuevo coche next week. Dueñas, que estás ahí en cámaras, dime cómo se hace pregunta. ¿Ves una pregunta? ¿Cómo será la pregunta? Vamos a copiar directamente lo que hemos hecho. ¿Cómo será para hacer preguntas? A ver. Yeah. Are we going to buy an our card next week? Ya, exacto, ¿no? Lo único que vamos a hacer es ¿qué cosa? Te va a estar, ¿no? Delante, como dice acá nuestro compañero, ¿no? Obviamente eso ya lo vamos a cambiar con mayúscula, ¿no? Are we going to buy a new car next week? ¿Qué más nos falta aquí? Exacto, el signo de la interrogación, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Are we going to buy a new car next week? Y listo, ya está la pregunta. ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado dos cosas. Este are lo hemos llevado aquí adelante, vamos a cambiar con verde, y le hemos aumentado este signo de interrogación, vamos a colocar con verde. Y así de simple es hacer una pregunta, hacer una negación y hacer una oración en futuro, ¿no? Ahora, por ahí quieren cambiar ustedes, por ejemplo, no quieren decir buy, sino quieren vender. El verbo vender es sell. We are going to sell a new car next week. Nosotros vamos a vender, dice, un coche nuevo la próxima semana, ¿no? Ahora, ¿qué tal si dicen no queremos vender, queremos arreglar, aunque difícil que arreglemos un coche nuevo, ¿no? Pero digamos, le ponen fix. Nosotros vamos a arreglar un nuevo coche la próxima semana, ¿no? O nosotros vamos a lavar, anteriormente haber ido esa palabrita, ¿no? El wash. ¿Sí? Nosotros vamos a lavar un nuevo coche la próxima semana. Entonces, tan sencillo como cambiar simplemente a una estructura es el verbo. Si se dan cuenta, no estoy cambiando nada de acá. Lo único que estoy cambiando es esto, lo que está después del tú. Pero le vamos a colocar nomás subraya para que tenga sentido. Entonces, por eso les decía, es sencillo. Vamos a hacer una con tercera persona más para completar y su respuesta afirmativa. Vamos a comenzar con la pregunta, respuesta afirmativa y respuesta negativa. Vamos a preguntar, vamos a decir is, rojo, she, verbo estudiar, she study. She studying at, vamos a colocar ese punto B, Bolívar. Vamos a hacer en pregunta. Hoy study. Vamos a colocar ese punto B. Este. Pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Ella, ¿no? Ella is going, se traduce como va. Ella va, ¿no? ¿A qué? A estudiar en el Instituto Simón Bolívar. Digamos que es una compañera que está queriendo estudiar.
ella va a estudiar en la institución Bolívar. Pues lo podemos aumentar aquí el próximo mes. Next. Ella va a estudiar en la institución Bolívar el próximo mes, ¿no? Esa sería la forma de hacer pregunta. ¿Cómo hacemos su respuesta afirmativa? Ponemos yes, vamos a cambiar esto. Así, yes, coma. Todo esto lo vamos a copiar tal cual está. Solo vamos a cambiar de color, nada más. Digamos, y le cambiamos el colorcito para que no se confunda. Para que sea respuesta afirmativa, lo que vamos a hacer es este is que hemos utilizado en pregunta, lo vamos a llevar delante del pronombre, o perdón, detrás del pronombre. Y ya está la respuesta afirmativa, ¿no? Entonces, yes, she is going to study at the Simón Bolívar Institute next month. ¿Qué está respondiendo? Sí, ella va a, recuerden que este tú es como a, estudiar, es study, at the Simón Bolívar Institute next month, en el Instituto Simón Bolívar el próximo mes, ¿no? Esa sería la forma afirmativa. Forma negativa, vamos a copiar igual todo, ¿no? Exceptuando el yes. Vamos a colocar simplemente el no, coma, y lo vamos a pegar, porque es lo mismo. Lo único que le falta acá para que sea negación es como su compañero Dueñas decía, le aumentamos simplemente el no y ya está en forma negativa, ¿no? Ya tenemos la forma negativa que dice no, she is not going to study at the Simón Bolívar. O sea, ella no va a estudiar en la institución Bolívar el próximo mes, ¿no? Entonces, de esa forma se hacen las oraciones en futuro con el going. Este going to, si se fijan, es para todos, sea para he, sea para she, para we. Fíjense aquí hemos utilizado para we, para I, etc., ¿no? Entonces, ustedes simplemente se dan cuenta de eso. Aquí pueden colocar they, por ejemplo, ¿no? Ya cambia por una nueva oración, dice ellos, ya no dice nosotros, dice ellos van a comprar un nuevo coche. Entonces, siempre se va a mantener esa estructura. Para will es mucho más sencillo todavía, ¿no? Acá está el will, futuro will, y es como que vamos a terminar todo esto, ¿no? Entonces, hasta aquí ya hemos llegado con lo que es lo más básico de ellos, ¿no? El will dice se utiliza para hablar de decisiones que se toman mientras se habla, para ejemplos que se refiere a lo que es un futuro un poco más lejano, no tan cercano como el punto. Dice, I need to get my medicine. Dice, I will go to the pharmacy. Dice, necesito comprar medicinas. Dice acá. Y acá está el futuro will. Acá se utiliza la auxiliar después del pronombre. I will y un verbo. Go. Yo iré. Ya no dice yo voy a ir en este caso. Directamente yo iré. Ya es un futuro directo. Yo iré a la farmacia esta noche, ¿no? Acá vamos a poner nos falta yo. Yo iré a la farmacia esta noche. Al colocar will delante del verbo, ¿no? Y detrás del pronombre ya lo estamos volviendo en futuro. Yo iré a la farmacia. Acá, por ejemplo, dice I will pay with my debit card, ¿no? Yo pagaré. Acá sería pagaré. Pay es el verbo pagar. Como está el will delante, digo yo pagaré con mi tarjeta de débito, ¿no? Es lo que sería, y pediría otro efectivo. ¿No? Bien, acá hay algunos ejemplos, vamos a ver estos. De esta forma dice con el verbo auxiliar will, ¿no? Y un verbo cualquiera, igual que el going to. Solo que en vez de going to utilizamos will nada más. ¿Sí? Por ejemplo, dice I will pay later. Yo pagaré después. You will pay later. Tú pagarás después. She will pay later. She will. Fíjense, para todos es will.
Aquí ya no nos interesa que igual sea tercera persona. En realidad, desde que hemos visto futuras, desde que hemos visto pasado, ya no nos interesa tercera persona, solo el presente. ¿No? Fíjense, todo es will. Y podemos colocar cualquier verbo. Los mismos que hemos utilizado, por ejemplo, drive. Yo manejaré después. ¿No? Acá, tú dormirás después. Cualquier verbo. Tú comprarás después. Y así. Cambiando el verbo que nosotros queremos. En vez de pay, ¿sí? Eso jugará. Pues, play. Entonces se puede cambiar por el verbo que nosotros queramos, ¿no? Por el verbo que nosotros queramos. Igual que era el este, ¿no? Igual que el going to, solo que en vez de going to estamos colocando directamente una sola palabrita que es el will, ¿no? Solo que tal vez, como les digo, la diferencia es eso, ¿no? Con el going to es más probable que suceda, ¿no? Es incluso más, el futuro de que se habla es más cercano, digamos, voy a comer dentro de un momento, en una hora, en 2 horas, etc. ¿No? Que con el will podemos decir, yo voy a comer un asado o un pescado, lo que sea, la próxima semana, el próximo mes. Pero puede ser que en el transcurso de su tiempo, como es un poco más largo, puede que no suceda, puede que no haya, puede que no hayan cocinado, etc. ¿No? Esa tal vez es la diferencia más específica del will y el going to. Involucra un futuro en el que puede que suceda o puede que no, ¿no? Puede que pase, puede que no pase. Por ejemplo, puedo decir, I will marry it, puedo decir acá, you will marry it. You will marry it, o sea, casarse es el verbo que es, ¿no? ¿Cuándo? El próximo año. El próximo año. Eso es decir, yo me casaré el próximo año, ¿no? O ustedes, perdón, ustedes se casarán el próximo año, ¿no? Pero puede ser que en el transcurso de ese año se peleen, se distancien, no se casen, etc., ¿no? No puedan casarse, ¿no? Entonces, es un futuro un poco más incierto, ¿no? Es un futuro un poco más incierto. Está mal acá, ¿no? Entonces, puede ser que suceda o puede ser que no suceda con este will. Eso también involucra una posibilidad que puede ser que se dé o puede ser que no se dé, ¿no? Acá está para they también, they will pay later, ellos pagarán después. Entonces simplemente se utiliza el will después del pronombre y ya tenemos lo que es el futuro. Y vamos a hacer unos ejemplos acá, ¿no? Lo que es decir, puedo decir nosotros, we, o ellos. Ya hemos utilizado nosotros, vamos a utilizar they. They. Vamos a colocar el auxiliar will para ser. Al colocar will ya estoy diciendo que estoy hablando en futuro. They will. Vale, vamos a comprar, ellos van a comprar, ellos comprarán directamente. Acá, next year, un poco más de tiempo. Vamos a comprar. They will buy a car next year. Este next year ya está involucrando cuánto, un mayor tiempo, una mayor cantidad de días, ¿no? Dice, ellos, ya no dicen van a comprar. Dice, ellos comprarán, ¿no? De forma ya directa, dice, ellos comprarán un coche el próximo año, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que hacemos el futuro con el will. Es un poco más sencillo, si se fijan, ¿no? Vamos a marcar esa con rojo. Es un poco más sencillo. Más fácil todavía que el is, que el will. ¿Cómo se hace la negación? Igual de fácil, ¿no? De hecho, voy a copiar acá todito y es como el verbo to be, ¿no? Voy a pegarlo y para hacer la negación simplemente, como en el verbo to be, voy a colocar el not. I will not buy a car next year. Yo no compraré un coche el próximo año.
simplemente con adherir este not, igual que en el verbo to be. Ahora, hay una forma que se utiliza, voy a copiar de nuevo, para hacer la negación, ¿no? Que está acá, que es la forma contraída, que es de esta forma, no es willent, por si acaso, ni nada de eso, algunos me decían, ¿por qué no es así? ¿No? Se utiliza esta forma. Es want, por si acaso, con apóstrofe aquí arriba. No tuve que colocar ese apóstrofe, no sé, voy a buscar, voy a copiarlo acá. Este. Un momentito. Ahora sí. Ahí está. Esa es la forma contraída, ¿no? Del will not. No es willent, como parecía, ¿no? Que se puede contraer. Es want. Y significa lo mismo. Dice, ellos no comprarán un coche el próximo año. Entonces, esta es su forma negativa del will not. Puede ser will not o puede ser want, igual está bien, ¿no? Pues como ven, igual es sencillo, como si fuese el verbo to be, si se dan cuenta. Ahora vamos a hacer una siguiente simulación y ya con esto terminamos y pasamos a las preguntas. Vamos a ir a lo que son los acrónimos. En lo que es, a ver, vamos a hacer con, digamos, tercera persona. Acá no nos interesa ya eso mucho, pero igual vamos a hacerlo con. Para hacer la pregunta es sencillo igual, ¿no? Y para hacer la pregunta, por si acaso, incluso que de este mismo, antes de pasar al ejemplo, podemos copiar acá y volverlo en pregunta fácilmente. ¿Cómo se hace? Igual que en el verbo to be, este auxiliar lo llevamos ¿dónde? Aquí adelante. Will they. Obviamente vamos a cambiar esto con mayúscula como está delante ya. Dice, will they buy a car next year? ¿Qué nos falta aquí? Solo el signo de interrogación. Y ya está. ¿Qué estoy haciendo? De este mismo, fíjense, estoy llevando esto delante del pronombre. Will they buy a car next year? Y ya estamos en pregunta. Dice, ellos comprarán un coche el próximo año. Respuesta afirmativa. Yes. Y pegamos. Lo que es el este, ¿no? Esta misma oración. Vamos a pegar acá. Yes, they will buy a car next year. Si se fijan, es un poco más fácil. No se hace ningún cadena. Lo único que le aumenta es el yes. Forma negativa. Vamos a utilizar igual ese mismo, lo que hemos copiado, para hacer la forma negativa. Aumentamos el no, y le colocamos la oración. ¿Qué le falta acá para que sea negativo? Simplemente abrirle el no, they will not buy a car next year. Ya tenemos pregunta, afirmación y negación. Profe, el próximo año? Sí. También puede ser, digamos, la respuesta no, the want buy a car next year. Ah, claro. Puede ser también esto. Ese de acá, ¿no? Lo que dices. Claro, claro. Puede ser tranquilamente. Acá. Ah, en vez de okay. esto, ponemos eso y ya está. Incluso eso hubiese hecho, ¿no? Hubiese copiado directamente para nosotros. Más fácil todavía, ¿no? Se fijan como ven, es sencillo prácticamente trabajar en futuro con el will, ¿no? Y donde, por ejemplo, se puede ver este tipo de oraciones en el futuro. Hay oraciones que, por ejemplo, en manuales nos dicen que nos indican o nos piden algo que realicemos en el futuro, ¿no? O alguna pieza que se va a dañar en algún futuro.
¿no? Entonces nos piden que cambiemos, etc. Eso ya lo vamos a ver con ejemplos, específicamente ya en textos que la próxima semana que os voy a pasar, ¿no? Entonces, de esa forma, y estamos haciendo el ejemplo con tercera persona, ¿no? Vamos a utilizar directamente acá mismo, vamos a cambiar sobre esta misma oración, ¿no? ¿Qué se hace eso? Ahora escribimos de nuevo, para que se fijen, ¿no? Vamos a colocar de hecho, una pregunta, will va a ir primero. Y cualquier pronombre. En este caso vamos a hablar de tercera persona, he. Will he, ¿qué podemos decir? Change. Will he change the engine? Pregunta. Dice, él cambiará el motor el próximo fin de semana. Fíjense dónde está el will. Delante. Will he change the engine next weekend? Respuesta. Afirmativa. ¿Cómo sería? Decimos. Yes. Vamos a copiar tal cual está este de acá. Will he change Lo vamos a pegar a exits. the engine next? Vamos a cambiar el colorcito acá para que no se confunda con la pregunta. Acá. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente este will lo vamos a llevar ¿dónde? Después. Ya no antes como la pregunta, sino después del pronombre. Y ya está. La respuesta. Dice, yes, he will change the engine next week. ¿Qué está diciendo? Sí, él cambiará el motor el próximo fin de semana. Negativa. Vamos a hacer con el want, como nos decían sus compañeros. Vamos a copiar todo esto de acá. Llegar acá. Y en vez de will, podemos decir también will not, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Pero vamos a utilizar en este caso la forma corta que sería, no me sirve mi apóstrofe, ¿no? Que acá vamos a copiar. Este de acá. Eso, que se utiliza para todos igual, de la misma manera, ¿no? Entonces, no, he won't change the engine next week. O sea, no, él no va a cambiar, o perdón, él no cambiará, no utilizamos el va. Él no cambiará, ¿no? El motor el próximo fin de semana. Si se dan cuenta, incluso estoy me confundo eso con el va. Mucho utilizamos ese going to, va a cambiar, ¿no? Mucho no utilizamos el cambiar así de forma directa. El español mismo es un poco más, ¿no? Estamos acostumbrados a utilizar el otro, el va a cambiar. Mayormente hablamos de eso, él va a cambiar, él va a comer, él va a beber, él va a comprar, etc. Él va a limpiar, etc. Casi no utilizamos el cambiará, el limpiará, el beberá, más o menos no hablamos tanto así, no en español. Pero está ahí. Entonces, esas dos formas podemos utilizar en futuro. Eso también depende. ¿No? Mayormente, como os digo, el will es un poco más largo el tiempo en el que se utiliza, pero no involucra que no se puede utilizar con tiempos más cercanos, ¿no? Como el decir la noche, ¿no? La tarde, ¿no? Entonces se puede utilizar. Por ejemplo, he will change the engine in the afternoon, en la tarde, o en la noche, in the night, o at night también, ¿no? También se utiliza. Bien, eso sería los futuros, hasta ahí llegamos. ¿Hay alguna pregunta, duda? Ahora sí hablen ustedes. Ponemos un momentito para que yo descanse de hablar y ustedes hablen ahora sí. Mencionen, digan, ¿les parece bien o no les parece bien? Interesante, más fácil, más difícil. Eso ya depende también de ustedes. El pasado es más difícil que el futuro. Sí, el pasado siempre es más difícil que el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que fijarnos, primero, comprobar de que sea un verbo regular, comprobar que sea un verbo irregular. Si es regular hay que aumentar el D, si es irregular hay que buscar en la lista, ¿no? Esa es la dificultad que tiene, ¿no? Y eso vamos a siempre tropezar con ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, pero es algo que
con la práctica y todo eso, se va acostumbrando, ¿no? Si ustedes quisieran aprender, obviamente, de mejor forma, todo eso, si se han dado cuenta, en estas semanitas hemos visto lo más básico, ¿no? Y rápido pasa el tiempo, es un poco difícil, abarca todo, es muy extenso. Pero sería bueno que aprendan también para desarrollarse, ¿no?, en ese tipo de campo también, no tener problemas, ¿no? Para adaptar sobre todo a algún tipo de becas o algún tipo de viaje de especialización o algún trabajo incluso que se quiera realizar en el exterior, que como primer requisito siempre te piden, ¿no?, saber por lo menos lo básico del inglés, justamente para que para este tipo de situaciones las cosas van a tener que encontrarse con algún tipo de manual o algún extranjero que te va a venir a preguntar algo, quiere atención, etc. Entonces, forzosamente te piden, ¿no?, que sepas por lo menos mínimamente inglés básico, ¿no? Entonces, pueden también optar a estudiar un idioma. No siempre un idioma te abre las puertas, quieras o no, a todo, a un mundo de posibilidades. Que ustedes vean la parte de estudiar algún idioma, ¿no? ¿Algo más? ¿Algún comentario más? ¿Algo que quieran mencionar aparte? ¿Está todo claro? Todo eso lo va a subir al Moodle, ¿qué? Sí, lo voy a subir. Como te voy a hacer contrato de bastantes problemitas con la parte técnica de mi computadora y lo que es mi celular más a colmo para terminar con eso. Pero lo voy a subir, ¿no? En esta noche voy a tratar de resolver unas cosas, pero mañana espero subirlo. Me atraso mucho en esa parte, ¿no? Más o menos, se tenía que subir incluso la parte de acrónimos y todo eso. Pero por esos problemas que he tenido, pues un poquito se me ha hecho más difícil, ¿no? Voy a tratar de solucionar lo más antes posible estos problemas, ¿no? Así que no se preocupen, voy a subir. ¿Cómo les está yendo con el trabajo? ¿Están haciendo? ¿Recién han visto el video? ¿No se ve bien? ¿Han visto el video? ¿No han Sí, visto? profe, estaba un poco entrecortada, apenas cargaba, profe. Debe ser mi señal, yo creo. Puede ser, porque el video también la calidad del video creo que es muy alta. Ese es el problema, creo que es... Sí, profe, sí, estaba en buena calidad. Sí, es el problema. Voy a volver a subirlo, menos calidad, lo voy a reducir a MP4 nada más. Es MP4, pero de 700 nomás, o bien de 480 pesos para que se pueda descargar más fácilmente para ustedes. Yo creo que eso va a tener que ser siempre para el ¿no? Para el miércoles nomás, viendo los inconvenientes. Así lo hacen también con más calma y mejor. Ustedes. Sí, profe, ya tengo que ir reuniendo leña para mi fogata. Sí, profe, sí. También se pasa, ¿no? Ya tienen que ir calentando las salchichas ustedes, ¿no? Entonces, por eso. No hay de Claro, eso. pues, profe, eso no hay que perder, ¿sabe? Esa no es la idea, profe. Es la tradición, dice el país. La tradición, pues, la salchicha, el pan con huequitos. Con salchicha, bro. Mayonesa. Claro, pues, o sea, la mayonesa de otros sea mostaza, ¿no? Así que no sazonar ahí. Profe, de noche pico un tecito, profe, puta, mortal. Sí, pues. Bien. A ver, antes de pasar a la persona para de los acrónimos que nos falta, revisaremos algunos ejemplos que han hecho algunos compañeros. A ver, todos. ¿Quién está abierto a este trabajo? A ver, acá nuestro compañero. En pasado. Como han dicho ustedes, en pasado es un poco más complejo. Sí, pero pues a todos lo han hecho bien, ¿no? Acá nuestro compañero nos ha mandado con Dori Quispe este ejemplo, ¿no? Dice práctica número 6, dice que tenía que convertir esto, hacer su pregunta, su respuesta en pasado, su respuesta negativa en pasado también, ¿no? Y acá está el verbo, utiliza el verbo bring, que es traer. Dice, did they bring a new bumper last week? Dice, no, está en pasado. Lo voy a grabar un poquito para que se vea mejor. Dice, did they bring a new bumper last week? Es lo que tenían que ser, ¿no? Ellos trajeron, dice, un nuevo parachoque la semana pasada.
Y la respuesta también tiene que estar en pasado, dice yes. El pasado de bring es un verbo irregular, fíjense, es brought. Ahí está. Opuesto, dice, ellos trajeron un nuevo parachoque la semana pasada. La forma negativa dice ellos no, did not. Y fíjense acá, esto está normal como una pregunta, bring en presente. Esto ya nos indica el pasado, por eso lo he puesto así. Dice, no, they did not bring a new bumper. No, ellos no trajeron un nuevo parachoque la semana pasada. Esta oración está correcta. Acá dice, did you get a quarter window yesterday? Ustedes consiguieron, dice, una ventanilla ayer, o adquirieron una ventanilla ayer, sería, ¿no? La respuesta acá está en afirmativa, dice, yes, I got a quarter window yesterday. Sí, yo conseguí. ¿No? En este caso está refiriendo a ti, ¿no? Dice, tú conseguiste. ¿Tú conseguiste una nueva ventanilla ayer? Sí, dice, ¿no? Yo conseguí. Got, el pasado, fíjense, de get es irregular este get, ¿no? Entonces en la lista y ponemos ahí, en la lista de pasados, got. Entonces, yo conseguí una ventanilla ayer. O no, yo no, dice, ¿no? Conseguí una nueva ventanilla ayer. Igual está bien esta oración. Profe, Sí, dime, compañero. haciendo la tarea, ¿no ve? Después de terminar, lo he puesto en Google Maps, digo en Google Traductor, y esa Ya, parte de la afirmación, ¿no ve? La respuesta afirmativa, sí. me ha salido como yes, I did good, get, y creo que eso no se podía, y traduciéndolo en Google Traductor me salía así. Profe. No se puede. Tal vez el traductor, como os digo, los traductores no siempre son eficaces al 100%. ¿No? Pues no se tienen que confiar y se van a dar cuenta la próxima semana cuando traduzcan. Van a utilizar el Google Translator justamente. Es el Google Translator, ¿no? Pero nosotros decimos Google, estamos acostumbrados al Google. Van a utilizar eso y se van a dar cuenta que muchas partes traduce correctamente, pero hay otras, ¿no? Sobre todo en este tipo de textos así técnicos, ¿no? Que puede ser de mecánica, ingeniería, medicina, mucho problema tiene, ¿no? Con lo que son ese tipo de palabras justamente, quarter window. Por ejemplo, si nosotros colocamos esto en el traductor, en el traductor a veces nos sale como cuarto de ventana, ¿no? O ventana de cuarto, mal traducido. No creo que es lo que debería ser incluso un ventanilla. Entonces hay que tener mucho cuidado con el traductor. Por eso justamente que se avance siempre en una parte básica para tratar de corregir esos errorcitos, aunque pocos, ¿no? Que tenga el traductor, por lo menos podamos corregir o tratar de interpretar, ¿no? De dar alguna señal, ¿no? Acerca de esto. Porque no nos podemos quedar, digamos, con lo que nos diga el traductor y que no se entiende. ¿Qué tal si están traduciendo para los compañeros, para alguien incluso que no esté bien entendido en esto? Entonces, peor, no va a entender nada, ¿no? Va a ser un problema para hacer esa traducción, ¿no? Para ustedes mismos. Entonces, como digo, tengan mucho cuidado con el traductor. No confíen mucho en los traductores, no son 100% eficaces. No hay todavía un traductor eficaz al 100%. ¿No? Acá esta otra oración, por si acaso veremos. Esto hemos visto de clean, fíjense, no estamos viendo el clean, es un verbo regular, por lo tanto, ¿qué cosa ha hecho nuestro compañero? Aquí le ha adherido lo que es la ed, ¿no? La ed de pasado. ¿Por qué? Porque es un verbo regular, no tiene una lista específica, entonces directamente le metemos ed, dice, yes, she cleaned the carburetor weekend. Acá el fin de semana les faltaría, ¿no? This weekend, por decir, ¿no? Que le faltaría este fin de semana. ¿No? Dice, did she clean the carburetor? Dice, ella limpió el carburador, dice, ¿no? Este fin de semana. Sí, ella limpió el carburador este fin de semana. Podemos también colocar en vez de this, que sería mucho. El fin de semana. También. Entonces dice, no, she didn't clean the carburetor last weekend. Ella no, acá fíjense, está el didn't clean the carburetor last weekend. Entonces, sí, estas oraciones están bien.
acá nuestro compañero, ¿no? Es lo que deberían haber hecho ustedes, ¿no? No hay una mezcla acá de lo que es la ed con lo que es los verbos irregulares. Acá change es un verbo regular, le ha puesto por eso, ¿no? He visto en no sé qué caso, acá le voy a poner, ¿no? Acá, por ejemplo, está bien su oración, exceptuando que acá se lo ha comido el verbo, ¿no? En esta parte, no, I did not. ¿Qué le falta aquí? El verbo replace. Eso le falta, se lo ha comido el verbo, ¿no? Suele pasar. Porque la pregunta era, ¿tú reemplazaste, dice, el múltiple de escape la semana pasada? Sí, yo reemplacé, dice, ¿no? El múltiple de escape la semana pasada, y no, yo no tenía esto. Si se acuerdan, esto estaba de esa forma, ¿no? Yo no, el múltiple de escape la semana pasada. Entonces, no había una acción. Entonces tenía que estar ahí el replace. Es error, ¿no? Ahora he visto, sí, eso, más que todos los que me han mandado imágenes, ¿no? Yo le habían puesto, por ejemplo, by. Dice, tú compraste el múltiple de escape la próxima semana, o la anterior semana, perdón, la semana pasada, y aquí me habían puesto, ¿no? By es un verbo irregular, tiene su propia palabra para ser el pasado, pero no sé, algunos, no sé si me han entendido bien, le habían puesto by, le habían puesto ed a esto, ¿no? Cosa que está mal. ¿Por qué? Porque está mal, porque by, como les digo, es un verbo irregular y está en la lista de verbos que les he mandado. Entonces, acá debería haber sido bought, ¿no? Ese es su pasado. Ahí no correspondía colocarle lo que es la ed, ¿no? Ahí estaría mal, en esa parte, ¿no? He visto algunos, les he corregido, incluso les he mandado, creo que mensaje, muchos, para que se den cuenta de este tipo de cosas. Pero en lo general, como os digo, están bien nomás las oraciones, ya entendido. Pocos son los errores. Estudiante. ¿No? Después, a ver, ¿qué más? Uno más compartiremos. Necesito más veremos para que veamos. Acá, por ejemplo, de Castillo. O sea, cada clase estoy tratando de ver de alguien diferente, ¿no? Acá estamos viendo de Castillo. Aquí sus oraciones, por ejemplo, dice, did I have a new car yesterday? Acá este es el verbo tener, por si acaso, have. Dice, ¿no? Yo tenía un coche nuevo ayer, dice. Esa es su pregunta. Yo tenía, en pasado, ¿no? Yo tenía un nuevo coche ayer. Y acá la respuesta dice, sí, yo tenía. Este es el pasado de have, ¿no? El verbo presente es have, tener. Su pasado es un verbo irregular, es have. Dice, yo tenía un nuevo coche ayer. Lo ha hecho perder en la noche, así que ya no tiene. O bien, dice, no, I did not have a new car yesterday. No, yo no tenía un coche nuevo ayer, ¿no? 8. Did you sell the oil filter yesterday morning? Dice, acá justamente el verbo vender, ¿no? Fíjense, tú vendiste el filtro de aceite ayer en la mañana, o vendiste el filtro de aceite ayer en la mañana, sería la pregunta. La respuesta dice, yes, you sold the oil filter yesterday morning. Sí, tú vendiste, fíjense, sold es el pasado de sell, the oil filter yesterday morning. O no, you did not sell the oil filter yesterday morning. Entonces acá está bien las oraciones, ¿no? Acá, por ejemplo, utilizar el verbo encontrar, find, su pasado es found, ¿no? Acá dice, él encontró las bujías ayer en la noche. Sí, él encontró las bujías ayer en la noche. O no, él no encontró las bujías ayer en la noche, ¿no? Entonces, o la bujía en este caso, ¿no? Está hablando de una sola, ¿no? Acá está el verbo clean, también otra vez sobre utilizar. Acá está el normal, todo. El fix, acá es como debería ser fix, ¿no? Fíjense, fix. Algunos me he puesto con doble X, acá una X más bien aumentado y eso está mal. No tiene que tener otra X. Como os he dicho, hay una excepción con lo que son la X, la Y, no se duplica. Entonces, él arregló el bloque del motor el lunes pasado. Sí, él arregló el bloque del motor el lunes pasado. No arregló el bloque del motor. Ay, Dios, siempre se la cosa. Está bien, entonces, estas oraciones, así que no hay
problema alguno, creo que con lo que es el pasado, ¿no? Entonces, que lo han entendido nomás. Como os he dicho, agarro estas oraciones hacia al azar, no es que escojo las mejores, o las peores, o las mejores, ¿no? Sino que agarro para que vean ustedes cómo se desarrollan en este tipo de trabajos que estoy. Bien, entonces, como van a ser para el día miércoles, que es la parte del futuro más, ahí vamos a terminar con esa parte de lo que es van a hacer estas oraciones. Si quieren las mismas que han hecho, háganlo en futuro. ¿Ya? Traten de hacerlo ¿ya? En futuro todos. ¿Ya? Traten de hacerlo lo que es en futuro. ¿Para qué? Para que se acostumbren a esa parte, ¿no? Y se den cuenta también que el futuro es más sencillo siempre que lo que es el pasado. Ya no van a subir tanto, porque todo es con las mismas, ¿no? Con los mismos con el mismo will, como hemos visto ahora. Will go, ¿no, profe? Con Sí. will go, con el going to y el will, ¿no? Going to y will, sí. Con lo que hemos visto hoy día. Con eso, más que nada, ¿no? ¿Ejercicio sorteo, profe? Igual hagan ¿cómo se llama? las mismas oraciones, ¿no? Las que han hecho, los que me han enviado hoy día, si es que lo han hecho, porque hay muchos que no me han enviado, me han pedido un plazo más, ¿no? Entonces, esas oraciones conviértanlas, si es que quieren hacer otras nuevas, también pueden hacerlo, porque he visto que muchos han hecho nuevas oraciones, se han inventado nuevas palabras, nuevas oraciones, o por lo menos se han dado el trabajo de buscar en Google Translator cómo se dice, o buscar oraciones con eso, por lo menos en los trabajos. Entonces, ahí están, ¿no? Entonces, pueden hacer, no hay ningún problema, ¿no? Ustedes háganme 10 oraciones, ¿no? Así, ya saben, con lo mismo, ¿no? Con lo que es pregunta, respuesta afirmativo, respuesta negativo, con el going to, y otras con el will. Pueden hacer 5, para que no sea mucho. 5 con el going to y 5 con el will, ¿no? Pero de esa forma. Pregunta, respuesta afirmativa, respuesta negativa, como en los ejemplos que les he dado. ¿Ya? Por eso que os voy a volver a recordar. Acá está, justo lo tengo aquí a la mano, así que lo voy a volver a compartir para que lo vean. ¿Ya? A esto me refiero. ¿Ya? Acá está, por ejemplo, el going, ¿no? De esta forma van a ser, ¿no? ¿Are we going to buy a new car next week? Esa sería la pregunta, ¿no? Su respuesta afirmativa serían esos, ¿no? We're going to buy. Tenía una que estaba bien estructurada. Acá está. Esta, ¿no? Esta de acá vamos a tomar como ejemplo. Este sería 1. Todo esto. Hasta la respuesta negativa. Entonces, hágame 5 de este tipo. Puede ser con is, puede ser con are, ¿no? Siempre y cuando lo que corresponde. O bien hágame de cada uno. Uno con I, uno con we, uno con they, uno con she, ¿no? 5, que no sean los mismos, ¿no? Van a hacer su pregunta, su respuesta en afirmativo, como está acá, su respuesta en negativo, ¿ya? Y con el will, lo mismo, ¿no? Incluso lo mismo que han hecho acá, pueden hacerlo con el will, de esta forma. Igual, su pregunta, su respuesta afirmativa, su respuesta negativa. Los 5 más, ¿no? O sea, total serían 10 de estos, ¿ya? 5 con el going to, vuelvo a repetir, y 5 con este will. Como han visto, es más fácil de hacerlo, ¿ya? De realizarlo. Bien, señores, eso necesito más. Vamos a los acrónimos, y cuidado que se vayan, voy a llamar lista, no importa, nos tomamos unos minutos más, ¿no? Ya, hasta lo que veamos ahora de los acrónimos más, es lo que va a ir para el examen final. Lo que les había dicho, ¿no? Hemos visto hasta lo que era el eje R, ¿visto? ¿No? Ahora vamos a continuar los últimos 20 párrafos de estos acrónimos, ¿no? El examen final sí va a ser un poco más largo, porque tiene que involucrar todos estos acrónimos, o bueno, una gran cantidad de estos, ¿sí? Y algún vocabulario más que os voy a ir dando, de acuerdo a lo que van a ir traduciendo ustedes, ¿ya? Nos hemos quedado anterior en lo que era el EGR, ¿no? Que era el Exhaust Gas Recirculation, la circulación de gas de escape, ¿no? Vamos al siguiente.
que es el DOHC, o el Dual Overhead Cams, ¿no? Que para nosotros se hace referencia al doble árbol de levas sobre la culata. Eso es el DOHC, ¿no? Mucho vemos o escuchamos el DOHC, pero a veces no sabemos de dónde viene. Sabemos qué significan dos árboles de levas en la culata, ¿no? Pero no sabemos de dónde viene. La D es de dual, la O es de over, la H es esta H de head, y cams, ya sabemos que son las levas. Por eso dice doble árbol de levas sobre la culata. Ese es el DOHC. Siguiente, EST, Electronic Spark Timing, ¿no? Electronic Spark Timing. Ajuste electrónico de tiempo, ¿no? Es en el caso de la ignición, en lo que es la generación de la chispa, ¿no? Esto es más que nada cuando, sobre todo en vehículos, ¿no? Pues, actuales, que son manejados directamente por la ECO, ¿no? Y por lo que son el encendido electrónico del vehículo, además también, que son manejados directamente el sistema de ignición, ¿no? Del vehículo por un sistema electrónico también, por el SM, ¿no? El módulo de control electrónico. Para cada bujía tiene un soporte. El FWD. Teníamos el AWD, si se acuerdan, ¿no? Este es el FWD, que significa Front Wheel Drive, o perdón, viene de esto, ¿no? La F de front, la wheel, la W de wheel, y la D de drive. ¿Y qué significa? Tracción en las ruedas delanteras o frontales. Ese es el FWD, ¿no? Tracción en las ruedas frontales o delanteras, ¿no? Tenemos una para la trasera, enseguida vamos a ver, ¿no? Siguiente. Listo. Ya. Ground. Este es uno de los acrónimos que se utilizan mucho en electrónica y electricidad. GND, ¿no? GND van a ver en sus televisores, van a ver en sus computadoras, en la ECU, van a ver en lo que es los componentes eléctricos y electrónicos del automóvil, en sí, en cualquier parte. Es el acrónimo, ¿no? Que se utiliza en todo lo que es la rama de la electricidad y electrónica, ¿no? ¿Qué significa? Ground, ¿no? En este acrónimo la G viene de acá, ¿no? De ground, la primera letra, la N viene de acá, la penúltima, la N y la D. Y es lo que hace referencia a la tierra, el negativo de la batería, el inducido a partes metálicas del motor, lo que nosotros conocemos masa, caso sería chasis, ¿no? Tierra o masa sería acá, ¿no? A eso es lo que hace referencia, ¿no? Que le pondremos masa, por si acaso, para que sea más claro esta parte, ¿no? Es tierra o masa, ¿no? Nosotros conocemos como eso. Ese es el GND, el ground. Entonces viene de ground este GND. 8. HP hemos visto mucho, ¿no? HP. Muchos no saben de dónde viene. Dicen, ¿sí es caballos de fuerza? Sí, ¿no? La H viene de horse, desde acá, horse significa caballo, ¿no? H. Y power, obviamente, desde acá, ¿no? La P es de power. Es caballos de fuerza, ¿no? O fuerza de caballos, y al revés, ¿no? Pero para nosotros se interpreta como caballos de fuerza. Otrito, a ver. El IAC, lo que hemos visto en la parte de las imágenes del IAC, de lo que son los sensores, ¿no? Que esta es la válvula de control de aire en ralente, o sea, cuando estamos apretando, presionando lo que es el acelerador, ¿no? Y el vehículo está en funcionamiento, ¿no? La I viene de idle, la A viene de air, ¿no? La C de control, ¿no? Aquí está, la I, la A y la C. IAC, control de aire ralente, o en ralente, pueden decir también, ¿no? Se puede decir de esa forma. Control de aire ralente o control de aire en ralente. Ese es el famoso IAC. El ICM, lo que les decía, ¿no? El Ignition Control Module, el módulo de control de ignición, ¿no? Esto es especialmente módulo de control de encendido o de ignición, el ICM. Ignition
la I. Control, la C, y módulo para la M, ICM. Por eso se conoce como ICM. Otro, IFI. IFI es lo contrario del DFI, ¿no? Este es el Indirect Fuel Injection, ¿no? Esta es inyección de combustible indirecto, ¿no? Es el sistema más antiguo que utilizamos para los vehículos. Ahora, mayormente todos son directos. El IFI, inyección de combustible indirecto. 8. KS. El KS igual estaba ahí en las imágenes, pero igual voy a volver a mandarles esa parte, creo que se han borrado, no me acuerdo. Es de knock sensor, ¿no? La K viene justamente de acá, de la primera palabra que es knock, y la S de sensor, que es el sensor de detonación, ¿no? O sensor antidetonante, ¿no? El KS, knock sensor. ¿Qué más? MAF, ¿no? Esto también, mucho se confunde con el MAP, es el MAP, ¿no? Es el MAF con F, sensor MAF, ¿no? Que es que la M viene de mass, la A viene de airflow y la F, ¿no? La F y la A vienen de airflow. Y sensor se lo omite, ¿no? ¿Y qué significa? Ese es el sensor de masa de flujo de aire, ¿no? Es el primer sensor en el cual tiene importancia, ¿no? Para calcular qué cantidad de qué flujo de aire está ingresando, que es la cámara de combustión, a lo que es el múltiple de admisión. Entonces tenemos el sensor MAF, y es el Mass Airflow Sensor, o sensor de masa de flujo de aire. Ahora, como les digo, se confunde MAF con MAP, ¿no? MAP es del múltiple, es la presión del múltiple. Es el Main Field Absolute Pressure Sensor, sensor de presión absoluta del múltiple, ¿no? Es lo que habíamos visto. Lo que hemos visto nosotros en el dibujito que es era el T-MAP, que se le aumenta el timing, ¿no? Sensor de temperatura, ¿no? Sensor de temperatura y presión absoluta del múltiple. En este caso simplemente como MAP, ¿no? Sensor de presión absoluta del múltiple. Sensor MAP. Entonces tenemos sensor MAF y sensor MAP. OM también estaba ahí en lo que son lo que sería al principio, lo que es la EQ, dice Original Equipment Manufacturer, que es fabricante de equipo original, ¿no? Ahí se dan cuenta si una pieza es directamente original de fábrica o bien es una pieza cambiada, modificada, etc., ¿no? Si viene con este acrónimo, quiere decir que es una pieza original, que no ha sido cambiada ni modificada, ¿no? Para lo que es exportación o importación de algún vehículo. Otro, OHC, ¿no? Es OHC, este es el árbol de levas sobre la culata, este es el simple, ¿no? Uno solo, overhead cam, OHC, árbol de levas sobre la culata, ¿no? El otro era dual, doble árbol de levas, ¿no? Solamente una D nada más para el dual overhead cam. ¿Qué más? OL, Open Loop, circuito abierto. Esto igual se utiliza mucho en lo que es la parte de electrónica para marcar circuitos abiertos, ¿no? A veces en un circuito nos muestra o nos menciona este acrónimo OL, no sabemos qué significa, ¿no? Y es Open Loop, ¿no? La O viene de Open, la L viene de Loop, y es un circuito abierto, ¿no? PCM, ¿no? Parece como si fuese una, se llama, antes había una radio, creo que había una amplificación PC, ¿no? Pero esto en inglés viene de Powertrain Control, la M de módulo, ¿no? Que es el módulo de control del tren motriz, ¿no? Powertrain, ya hemos visto en el dashboard, hace referencia siempre al tren motriz, ¿no? Aquí está lo que les decía, ¿no? Del RWD. Teníamos el front, ahora tenemos el rear wheel drive, que es la tracción trasera, ¿no?
rear wheel drive. Entonces, si ustedes ven un vehículo RBWD, dicen, a ver, están en calcomanías y por supuesto, está haciendo referencia a ¿qué? A un vehículo de tracción trasera. Otro, SRS. ¿no? SRS, esto van a ver al lado del airbag. Se van a fijar en los cinturones de seguridad, incluso en los sujetadores del cinturón de seguridad, ahí está marcado, ¿no? SRS. ¿Qué es el SRS? Es el Supplemental Restraint System. Acá dice airbag, de la bolsa de aire. ¿Qué es eso? El sistema de restricción suplementaria, ¿no? De la bolsa de aire. Restricción o retenciones, por si acaso. Retención. ¿No? Retención. Sistema de restricción o retención suplementaria. Algunos no sabemos qué tenemos siquiera eso. ¿Qué es este sistema de restricción y retención suplementaria? Es simplemente lo que son cinturones de seguridad, cinturones de lo que son los hombros, ¿no? De lo que son sujetadores, cinturones de niños, cinturones de seguridad de niños, cinturones de seguridad del copiloto, de los pasajeros, etc. Todo eso es referencia, ¿no? Es un suplementario. ¿Por qué se llama suplementario? Porque es suplementario ¿a qué? A la bolsa de aire. O sea, ayuda a la bolsa de aire, ¿no? Supongo que ustedes saben que no se puede utilizar la bolsa de aire o no podemos utilizar, digamos, obtener la bolsa de aire y sin utilizar lo que es el cinturón de seguridad, ¿no? Forzosamente, son suplementarios ambos, tienen que trabajar juntos, bolsa de aire y cinturón de seguridad juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema conjunto, ¿no? Porque si no, la bolsa de aire te mataría si es que no te sujeta el cinturón de seguridad. Por eso se llama suplementario, ¿no? Otro, lo que es el TCM, es un canal del cable, es Transmission Control Module, TCM, módulo de control de la transmisión. Es el módulo de transmisión, el módulo de control, perdón, de la transmisión, TCM. Como os digo, hay un montón de acrónimos. Simplemente estamos tomando los que son un poquito más, no digamos más importantes, pero los más conocidos, ¿sabes? Con los que nos hemos topado en algún momento, ¿no? TDC, esa parte de TDC hace referencia a Top Dead Center, que para nosotros es el punto muerto superior. Punto muerto superior. Top Dead Center. Siguiente. TPS. Esto igual lo hemos visto en la parte de ECO, dice TPS, para que se acuerden, por si acaso, es el Throttle Position Sensor. Es el sensor de posicionamiento, el sensor de posición de la mariposa o de la garganta de aceleración, dice acá, ¿no? El sensor de posicionamiento de la mariposa o bien de la garganta de aceleración. ¿En qué posición está la garganta, no? Si está en la posición media, totalmente abierta, semicerrada, cerrada, ¿no? Eso nos indica ese sensor de posicionamiento de la mariposa. TPS. Hasta ahí serían los 40. Y para complementar un hito más que siempre vemos, ¿no? en los vehículos, sobre todo en los Toyota, porque es tecnología de los Toyota, los BBTI, es el Variable Valve Timing Intelligence, ¿no? Sincronización variable de válvulas inteligentes, ¿ya? El BBTI, por si acaso, ¿no? Es el BBTI. Como os digo, ¿Eso es para qué es, profe? especialmente... Sí. Es un, ¿cómo se dice? Es un sistema, ¿no? Que lo ha desarrollado específicamente el Toyota, ¿no? Su importancia más que nada va para lo que son las válvulas, ¿no? Son encargadas de dejar de que la mezcla de oxígeno combustible cilindro entre, ¿no? De manera correcta, ¿no? De acuerdo a esto a la compresión que se da dentro de lo que es la cámara de combustión, ¿no? Y después para que así se aproveche de mayor forma lo que es la potencia del motor que genera a través de la ignición, ¿no? A veces esta no es usada en su totalidad, siempre hay una parte que se pierde o se expulsa a través de las válvulas porque no siempre se sujetan bien o no siempre se cierran correctamente, entonces se pierde, ¿no? Entonces lo que hace el BBTI es controlar, ¿no? De manera inteligente
la apertura y cierre también de lo que son las válvulas, ¿no? De acuerdo a eso también a lo que es el ritmo de manejo, de conducción, ¿no? De lo que estemos nosotros, ¿no? Funciona el vehículo también que tengamos, ¿no? Y eso más que nada ya se ha desarrollado esta tecnología, como digo, Toyota, es a través de lo que es la computadora del vehículo, ¿no? Este VTI siempre crea un retardo o bien apresura el giro de las levas para que las válvulas se abran o se cierren en el momento indicado, ¿no? Y la mezcla sea la más conveniente, ¿no? De eso se trataría. Y eso de esa forma también se transmitiría de mejor forma en lo que es la potencia del vehículo, hacia lo que son las ruedas ya, la potencia del motor, perdón, hacia lo que son las ruedas. Es algo que, una nueva tecnología, ¿no? Un sistema que ha inventado lo que estoy diciendo. Sí, no es nueva, ¿no? Sino ya se lo ha ido desarrollando, sobre todo en los vehículos de todo terreno, más que nada. Más para, si se dan cuenta, todos los sistemas que se han inventado son más que nada para el aprovechamiento, ¿no? De lo que es la energía que produce, ¿no? La potencia que genera el motor. Y se aproveche de mejor manera. Bien, creo que nos ha alcanzado hasta ahí los acrónimos, como os digo, para el examen final. Bien, les voy a pedir, eso sí, que me enciendan